Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente video. Estamos abordando el cuarto componente del tercer estándar de los deberes que tenemos hacia los clientes. Y en este video vamos a tocar cómo se debe presentar el desempeño de nuestros resultados hacia las personas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya en algunos otros videos hemos adelantado la idea de que vivimos compitiendo y necesitamos mostrar un retorno atractivo porque si no nos quedamos sin inversionistas. El tema está en que muchas veces aquí va a estar la tentación de no mostrar una foto desfavorable que nos ponga en desventaja respecto a algún competidor. Es por eso que en Perú, por ejemplo, les contaba que muchas FPs, cuando sacan un reporte, casi todas son las más rentables. Casi todas. Vean un reporte de, no sé, de Intera, de Prima, de Profuturo, de Habitat, y todas son la mayor rentabilidad. Pero eso es imposible, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que una es la mayor rentabilidad en febrero, la otra la mayor rentabilidad en julio, la otra en agosto, etc. De ahí digamos que todas sean lo más rentable. ¿Qué es lo que nos pide el CFA en ese sentido? Primero, que no vamos a declarar un rendimiento incorrecto ni tampoco generar una expectativa irreal. Un rendimiento incorrecto sería, por ejemplo, si tú artificialmente calculas mal una fórmula. En este mundo de inversiones existen diferentes metodologías para valorizar una inversión. Entonces, por ejemplo, como los bonos no tienen un precio de mercado, necesitamos valorizarlos, ¿no? Necesitamos ver si se han apreciado o depreciado en el último mes, por ejemplo. Entonces aquí es donde tenemos ese riesgo de que cada uno puede generar una metodología que con la metodología A tengo $1000 de valor y con la metodología B 1200. Ya elige la B porque nos da el mayor valor. Eso está mal, obviamente. Entonces aquí estamos generando un retorno que es artificial porque es un retorno valorizado. Para que sea un retorno concreto es saber, véndele ese bono a alguien a 1200. Eso sería lo real. En este caso es algo hipotético, ¿no? Algo referencial. Entonces ese es un ejemplo de cómo se puede tener un rendimiento artificialmente alto, sea por tomar una valorización con una fórmula no conveniente o no convencional. Otra forma podría ser garantizando un retorno. Nosotros sí o sí ganamos 6%. Muy bien, si alguien garantiza un retorno, tiene que explicar de qué forma ese retorno está garantizado. Muchas veces he visto productos que te garantizan un retorno en base a un dividendo. Y el dividendo histórico pudo haber sido 5%, pero en este año, por ejemplo, muchas empresas no han pagado dividendos. Entonces, esa garantía se esfumó. Y obviamente después puedes explicar, no, es que lo que pasa es que con el contexto COVID no se pudo. Podemos. Pero si tú le garantizaste, la garantía es independientemente de la condición o del contexto que estés manejando. Por eso lo ideal es hablar en promedio, ¿no? O una estimación. Estimo ganar 5%, ya. Ahí, digamos, puedes tener cierto margen. Otro tema es no exagerar el rendimiento que tuviste en el pasado. Hay una trampa habitual aquí, que es, por ejemplo, imaginemos que yo manejara a 3 inversionistas, por ejemplo, ¿no? Tengo a este señor, tengo a este señor y tengo a este señor. Este me quedó muy mal. Con este señor, digamos, este señor se llama José, yo gané 10%. Yo le hice ganar 10%. En cambio, al señor Paco, yo le hice ganar 8% en el año. Y a este último, que es Luis, yo le hice perder 5%. Y Luis estuvo tan molesto porque perdió plata que salió y ya no es mi cliente. Entonces a Luis ya no lo tenemos. Cuando yo presento mis resultados, yo diría, bueno, como Luis ya no es mi cliente, yo solamente voy a decir que en promedio ganó el 9%, que son el 10 y el 8% que ganaron los señores José y Paco. Entonces yo en promedio le hago ganar a mis clientes 9%. Porque son mis clientes, ¿no? Si tú me preguntas, estos 2 clientes del año pasado, que son los únicos que tengo, ganaron 9% en promedio, suena bien. Pero si yo incluyese el dato de Luis, el retorno en verdad no es 9. Si sumamos 18 y menos 5 es 13, entre 13 es 4.2, 4.25 más o menos, tu retorno se iría a 4.25 y ya no es tan atractivo hablar de que tú has generado un retorno que es menos de la mitad de lo que me habías dicho originalmente. Entonces, esto es un artificio que se los explico, no se los enseño, no lo vayan a hacer, está mal. Este es un artificio que se
relaciona a las cuentas terminadas, ¿no? Cuenta terminada es que alguien salió de la empresa, ya no trabaja con nosotros. Que está mal. En verdad, tú deberías presentar tu desempeño desde un todo, contando a los que les fueron bien y a los que les fueron mal. Muchas veces vamos a estar tentados a ir maquillando, ¿no? Pero este entró tarde, así que mejor que entre en el siguiente reporte. Ni hablar. Tenemos que considerar todos los inversionistas. Entonces, evitemos tampoco mostrar que en el pasado nos fue súper bien con este tipo de prácticas. Proporcionar información justa y completa. Bueno, yo tengo muchas discrepancias con algunas de las empresas que publican sus reportes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora han dicho, el año pasado anticipamos que el oro le iba a ir bien por la recuperación de la economía china, etc. Eso lo dijeron en noviembre, más o menos. Ahora dicen, oye, dimos en el clavo, el precio del oro subió 30% conforme lo dijimos en noviembre. Muy bien, pero tú en noviembre me dijiste que el precio del oro iba a subir porque China se recuperaba. El precio del oro este año ha subido no porque China se haya recuperado, sino porque el mundo está preocupado por la pandemia que estamos viviendo. Entonces, en efecto, el oro subió, como tú dijiste, pero no subió por la razón que tú crees o que tú me habías dicho en diciembre. Has tenido suerte, en otras palabras. O sea, le chuntaste, pero no por lo que creías, sino porque los astros se alinearon y tuviste suerte. Y yo puedo hacer lo mismo. O sea, yo puedo decir ahora, chicos, el precio del oro va a subir el próximo año porque Biden va a ganar las elecciones de Estados Unidos. Pasa otra cosa, Biden no gana, pero el oro igual subió. Ah, perfecto, el gurú de las finanzas. Ni hablar. Cuando hablamos entonces de información justa, es decirle al cliente, oye, nosotros ganamos 7% porque se dieron estas condiciones. Si no se hubiera dado tal o cual supuesto, no hubiéramos tenido este retorno. Entonces piensen que como inversionistas, qué chévere que alguien te explique así. Qué fácil es decidir cuando ya tienes la información a favor y la información en contra. Ahora ya puedes comparar si en verdad es algo que te interesa o no. Eso es lo que propugna este estándar. Cuéntame cuánto rendiste, pero también qué hay detrás de ese rendimiento. Ah, por ejemplo, ahora hemos rendido bien porque en un proyecto nos fue increíble, pero es poco probable que esto se dé otra vez en el futuro, ¿no? Entonces, eso es importante para generar ese nexo de confianza con los clientes. De esa forma, una persona, digamos, tiene más poder para ver si efectivamente esto encaja o no con la visión de inversión que quiere realizar. Justa y completa, no le omitas nada. Considera el mayor detalle posible y con eso vamos bien. Otro punto, ni impliques, ni indiques, ni prometas que puedes generar la rentabilidad que has tenido en el pasado. Esto pasa mucho con fondos mutuos, AFPs también, incluso algunas empresas de seguros. ¿Por qué? Te muestran un retorno histórico. Mi retorno promedio de los últimos 5 años ha sido 8%, por ejemplo. Entonces, esto te lo presentan como un argumento de venta. Oye, este fondo ha rendido 8%. Una persona de a pie, bueno, si rindió 8%, yo esperaría que rinda 8% en el futuro. En verdad, no. El pasado generó ese resultado por una confluencia de factores que no se van a repetir. Ese 8% que has ganado puede haber sido que en un año ganaste 16 y el otro año no ganaste nada. En promedio es 8%. Nuevamente, se habla de promedio porque hay más y menos valores alrededor de ese nivel. Pero en este caso, tú no puedes garantizar que eso que se dio en el pasado se vuelva a dar. El CFI no recomienda hacerlo porque hay muchos factores, como incluso lo que estamos viviendo, esta pandemia que no la tenía nadie en el radar, generan una expectativa, ¡pum!, totalmente diferente. Si tú, en cambio, le juraste al cliente que llueva o truene, caiga el gobierno, los invanos, extraterrestres, y vas a tener un retorno, no hay sentido ahí. En finanzas pocas cosas son ciertas. Incluso poner tu plata en el banco. Pones tu plata en el banco y te prometen ganar 8%. Mañana el banco ese es intervenido por la super, desaparece, te devuelven el dinero, más un cachito de interés que es lo que se haya generado esa fecha. O sea, igual, tú sentías, oye, pero era un depósito, etc. No hay nada cierto aquí. Ni siquiera un depósito en banco tiene esa certeza. Entonces, no garanticen nada, tengan mucho cuidado. Cuando muestren información del pasado, siempre está el conocido disclaimer, ¿no? Un asterisco abajo que dice información histórica, los resultados a futuro pueden variar. Tiene sentido. Me sirve para ver qué tal te ha ido, para ver si efectivamente eres alguien con capacidad de generar retorno, pero no necesariamente quiere decir que este mismo rendimiento lo vas a generar en los próximos años, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Tips para cumplir esto. Cuando presentes info, considera el perfil de tu audiencia.
Si hablamos de que la tasa efectiva anual es tanto, mucha gente no conoce o no comprende el concepto entre una tasa efectiva o una tasa nominal. La idea es que si hablamos con gente técnica, chicos, saquen todo su ki, muestren todo su potencial. Pero si hablamos con un inversionista un poco más sencillo, tratemos de explicarle, mira, pero si se reinvierten los intereses que se van generando, ganarías tanto, etc. Simplifiquemos el lenguaje. Un ejemplo que me gusta con esto es que cuando antes muchas personas tenían problemas con su tarjeta de crédito y el banco les decía, pero eso está en el contrato. Chicos, mano al pecho, ¿quién de ustedes ha leído el contrato de su tarjeta de crédito de débito? Nadie. ¿Por qué? Porque la comunicación te la están dando pues en un choclón que nadie lee. Eso no es, digamos, una actitud muy responsable, ¿no? En cambio, tú como cliente, si recibes algo que es mucho más ludificado, algo más ameno de leer, algo más simplificado, vas a tener una predisposición distinta con esa información. Vas a entender y en verdad para la entidad es una ganancia porque se va a ahorrar un montón de llamadas de clientes molestos e incluso clientes que dejan la empresa por esa propia incomodidad. De ahí la importancia de habla en función a quien te escucha. Lo que te pide el CFI es no te pongas en tu pedestal, sino si eres un verdadero capo, alguien que domina el tema, vas a poder explicar el tema muy sencillo y adecuándote al contexto que te corresponde. ¿Ok? Muy bien. Otra recomendación. Incluye la información de las cuentas que ya no existen, como en el ejemplo que poníamos. No pongas solamente las mejores cuentas, sino todas, en las que te fue bien y en las que te fue mal. De esa forma tienes un indicador más objetivo. Si en cambio dejo de lado las cuentas que ya no están conmigo, muy probablemente esas personas no están contigo porque no les fue bien. Entonces estaríamos distorsionando este resultado. ¿Ok? Punto número 3, compárate con similares. Esta es una trampita que he visto también en algunos reportes cuando llega a un fondo mutuo, por ejemplo, y dice, invierte con nosotros, que mientras en un banco tu depósito a plazo gana 3% al año, conmigo puedes ganar 8%. Lo que está mal es que una persona de a pie mire, bueno, aquí estoy ganando 3 y allá estoy ganando 8. 2 más 2 es 4, o sea, obviamente me conviene ir al otro lado. Pero no estamos siendo justos porque una cosa es poner tu dinero en el banco, donde, digamos, hay mayor cobertura, hay un fondo de seguro que puede ponerte hasta 100,000 soles en caso el banco quebrase, etc. Hay mucha más facilidad. En cambio, en un fondo mutuo la volatilidad puede ser mayor. Entonces, no comparemos papas con camotes, son cosas diferentes. Y ahí es la trampita que les comentaba, ¿no? Muchos fondos se publicitan comparándose contra una tasa de un depósito a plazo cuando en verdad son cosas totalmente diferentes. Y obviamente sales mejor parado porque manejas más riesgo de lo que tiene una tasa. ¿Ok? Muy bien, vamos al ejemplo de este componente del tercer estándar, que es, ¿cuál de los siguientes, most likely, es decir, cuál de los siguientes es más acertado respecto a cómo proceder cumpliendo con el estándar de presentación de desempeño? 1. No incluir cuentas terminadas del desempeño pasado. Esto obviamente está mal. No debes dejar de lado ninguna cuenta. Tienes que considerar todas. Así hayan terminado y ya no trabajen contigo, igual las incluyes. Eso de saque lo descartamos. Segundo, presentamos el desempeño de una cuenta representativa para ver cómo nos ha ido en promedio. Entonces, por ejemplo, yo tengo 15 clientes y voy a coger el cliente que es más común. O sea, la mayoría de los clientes es más o menos como invierte este señor. Y cojo esa cuenta nada más como una representación del todo. Chicos, obviamente esto tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque estás considerando solo uno del universo total. Lo que nos pide una presentación de desempeño es que tú muestres el resultado de todo lo que has administrado, no de una sola cuenta. Así la cuenta sea más o menos igual al promedio de lo que estás administrando, no interesa. Tienes que considerar todas. Porque en este mundo, un 1%, o sea, 100 puntos básicos de retorno, hacen una diferencia enorme al momento de ver si inviertes o no en algún lado. Por ejemplo, si un banco te paga 4 y otro te paga 5, ¿a dónde te vas? Pues es obvio, ¿no? En esas sutilezas es donde se materializan esas diferencias. En no considerar el universo total, en tener un pedacito por acá y no considerar la muestra total de cuentas que me administro. Esto obviamente está mal. Entonces ya por descarte vamos a saber qué es la C, pero igualmente la vamos a leer. ¿Qué dice aquí? Considera el conocimiento financiero, el grado de educación financiera de la audiencia a quien le vas a presentar el resultado. Esto obviamente, aparte de que por descarte habíamos llegado a la respuesta, es lo ideal.
yo entiendo cómo es mi público y en función a ese entendimiento adecuo mi mensaje. De repente les hablo un poco más sencillo. Hay un esfuerzo de Asbank, de hecho, ¿no? De Hablemos Más Simple para explicar qué es la TREA, la TCEA, etcétera, tratando de llegar a la gente más de a pie. Eso es muy valioso, porque en la medida que alguien entienda, es mucho menos probable que luego te llame porque hubo malentendido, porque pensó que era A pero era B, etcétera. ¿Ok? Chicos, mucho cuidado con esto porque es algo que en la práctica he visto en varios casos, como en la cantidad de ejemplos que les he mostrado, pero la idea aquí es ser bien objetivo, ¿no? No tenemos, si en verdad somos buenos, no tenemos por qué estar inflando los números. Esa creo que es una buena conclusión de este tercer componente del tercer estándar. Muy bien, por favor los invito a seguir practicando con los materiales que tenemos en nuestra aula virtual y nos vemos en el siguiente video.